El gobierno venezolano se mantiene en el poder mientras que la oposición parece debilitarse. Tras meses de intensos rumores sobre rupturas internas dentro de la mesa de la Unidad Democrática, el Partido Acción Democrática anunció que se retira de la plataforma. AD, como se le conoce al partido, es uno de los más fuertes de esta alianza que fue creada precisamente para encarar en unidad a los gobiernos de Hugo Chávez en su momento y Nicolás Maduro después. El secretario general del partido, Henry Ramos Alup, confirmó la información y citó diferencias relacionadas con el funcionamiento de la coalición. Sin embargo, durante la víspera de las elecciones regionales en Venezuela en octubre de 2017 hubo enfrentamientos directos entre Ramos Alup y el líder opositor Enrique Capriles. Capriles reclamaba supuestas estrategias de Ramos Alup para llegar al poder, asegurando que anteponía sus metas personales antes que las necesidades del país. Kay Guerrero desde el Centro Mundial de Noticias en Atlanta con más información de este tema. Hay quebrantos dentro de la oposición política venezolana. Este jueves, Acción Democrática, uno de los partidos principales de la Alianza Mesa de la Unidad Democrática, anunció su retiro de la organización, alegando diferencias operativas y política. La información fue confirmada por el secretario general del partido, el diputado Henry Ramos Alup. Nosotros íbamos pues a separarnos de la mesa y a iniciar nuestras giras por el interior, con la finalidad de ejecutar un programa que hemos propuesto entre todos, pero que lamentablemente hasta ahora no se ha podido desarrollar. El divorcio interno sonaba desde hace meses. En octubre de 2017, el líder político, exgobernador y 2 veces candidato presidencial, Enrique Capriles, rechazó la decisión de 4 miembros de Acción Democrática de juramentarse como gobernadores regionales ante la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano oficialista creado por decreto para ejercer funciones paralelas a esa de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Capriles, quien fue inhabilitado por el gobierno venezolano para ejercer cargos políticos por presuntas fallas administrativas, alega que la juramentación legitimaba las funciones de la Asamblea Constituyente. Esos miembros fueron sancionados por el partido de manera inmediata, pero Capriles asegura que fue una decisión y una estrategia de Ramos Alup. No venga ahora el diputado Ramos Alup a lavarse las manos y hacernos creer a los venezolanos que se autoexcluyeron o están votados. Ustedes lo saben, queridos compañeros militantes de Acción Democrática, que en ese partido no se mueve un lápiz sin que el señor Ramos Alup autorice. Y nosotros sin ustedes tampoco. Capriles asegura que la rama política de Ramos Alup se alinea a los intereses del presidente Nicolás Maduro, quien el pasado mes de mayo buscaba un contrincante que lo reconociera como gobierno y se enfrentara a él en los comicios presidenciales. A Ramos Alup le digo, vístete Ramos Alup, lánzate que te esperamos en las elecciones. Desde el año 2015, porque al señor Ramos Alup se le metió en la cabeza que él podía ser candidato presidencial. Y toda la política y todo lo que se ha querido hacer en estos tiempos ha ido dirigido hacia eso. Porque ese es obviamente el candidato que quisiera el gobierno. Eso está de anteojito. Ramos Alup lamentó y rechazó los comentarios de Capriles, pero dijo en ese momento que el hecho era un capítulo cerrado. Sin embargo, el anuncio de este jueves revive las divisiones y apunta a que el capítulo se sigue escribiendo. Kay Guerrero, CNN, Atlanta. Continuamos ahora con el tema de Venezuela y quiero darle la bienvenida a mi siguiente invitado, analista y periodista de radio y televisión venezolano, Vladimir Villegas. Nos acompaña en vivo desde Caracas. Como siempre, Vladimir, un placer tenerte en el programa. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, excelentemente. Gracias por estar aquí. Para empezar, Vladimir, quiero tocar el tema que tratábamos en el bloque anterior. No sé qué tanto alcanzaste a escuchar, pero quiero preguntarte para empezar, ¿qué significa para ti la ruptura entre Henry Ramos Alup y la Mesa de la Unidad Democrática? ¿Es el principio, diríamos, del fin de la coalición opositora? ¿Y qué nos dice de la fragilidad de la oposición lo que acaba de pasar? Mira, creo que
decir como García Márquez es ser poco original. Eso ya se veía venir, para decirlo en términos muy venezolanos. Se veía venir porque ciertamente la unidad de la oposición es una falacia, digamos, es una unidad realmente sometida pues a demasiados rigores de divisiones, de falta de entendimiento, y los partidos terminan siendo rehenes de posturas a veces supuestamente más radicales y pierden la independencia de actuar de acuerdo a lo que son sus visiones propias y hasta sus propios intereses particulares, que también es válido. Por ejemplo, en el caso de Acción Democrática, es un partido que representa hoy, a mi modo de ver, la principal maquinaria opositora del país, AD. Pero decía Enrique Capriles que no era tanto por eso, no era diferencias de visión, sino porque había ciertas ambiciones en Henry Ramos Alup, que quería ser candidato presidencial, y ahí empezó la división. Mira, si es por ambiciones, yo diría que todo político tiene la ambición de ser presidente. Hasta yo que fui político, bueno, uno siempre sueña, caramba, mira, a lo mejor mañana puedo tener un plan político para hacer esto o aquello. Eso no es ningún pecado. Pero si de ambiciones se trata, precisamente el problema de la MUD ha sido que en su conjunto se ha tratado pues de un mar de ambiciones. El problema es que no ha habido un plan común y no ha habido tampoco una estrategia común. Hay muchas divisiones en su seno y además hay un factor de desconfianza terrible entre los componentes de lo que queda pues de la mesa de la unidad democrática. Sí, Esta salida de la unidad democrática lo que hace es ponerle coto a una especie de matrimonio por conveniencia que no ha avanzado más de allí porque no se han podido poner de acuerdo en cosas trascendentales para la propia unidad opositora y para el propio país. O como se dice en términos coloquiales, muchos jefes, pocos empleados. En una conferencia de prensa, Vladimir, algunos diputados de Acción Democrática acusaron a los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular de mantener una política, decían ellos, sin coherencia. En un momento la MUD aglutinaba 30 organizaciones políticas y ahora queda, si no me fallan las cuentas, como una media docena más o menos. ¿Qué pasó, aparte de lo que ya nos decías anteriormente? ¿Qué fue lo que hizo que se resquebrajara todo esto? Bueno, mira, la dictadura del eje 4, que ahora es G3, y cuidado si termina siendo G2 en cualquier momento. Esa dictadura de 4 partidos que terminaban decidiendo por el resto de la fuerza y pretendían pues imponerle a las demás sus posiciones, por mucho que representaran supuestamente la mayoría. Y vemos que si los analizamos por separado, pues como les decía, cada uno de ellos tiene un pequeño porcentaje de votación, no son partidos mayoritarios, son partidos muy pequeños. Y bueno, los más pequeños, o los menos pequeños, mejor dicho, pretenden establecer una hegemonía sobre los más pequeños. Y eso en una unidad de esa naturaleza no va a funcionar nunca. Por eso, bueno, eran tantos partidos, 26, 27 partidos, y ya van quedando poco menos de la mitad. Y seguramente esa crisis se va a ahondar. Entonces, bueno, imagínate, en medio de esas circunstancias, AD es un partido que tiene cosas que perder. AD participó en las elecciones y ganó 4 gobernaciones y la mayoría de los candidatos a las gobernaciones eran de Acción Democrática. Primero Justicia ganó una gobernación, y ¿cuál fue el resultado de la decisión de Juan Pablo Guanipa? Que ahora tienen un gobernador chavista en el estado Zulia. Y así vamos viendo, por ejemplo, en el caso de Voluntad Popular también tiene sus propios conflictos internos. Son partidos que todos estos partidos tienen conflictos internos. Ahora, Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo. Y imagínate, si no se ponen de acuerdo entre ellos, entre esos partidos, ¿qué se puede esperar del resto de lo que llaman la mesa de la unidad democrática? Ahora, es obvio que esta nueva fisura en la oposición le cae como anillo al dedo, por decirlo de alguna forma, al presidente Nicolás Maduro. Políticamente hablando, ¿cómo crees que Maduro explote esta situación, además de lo ya obvio? Mira, desde hace tiempo la estrategia del gobierno ha sido dividir a las fuerzas de cambio, a las fuerzas que reclaman un cambio en Venezuela. Divide y vencerás. Obviamente, desde hace tiempo lo han hecho y les ha dado algún resultado. Ahora, acusar a Acción Democrática de estar favoreciendo al gobierno con esta decisión, creo que no se compadece con la verdad, porque el problema de los acuerdos es que no se pueden imponer. Los acuerdos, precisamente, valga la redundancia, se acuerdan, los consensos se construyen, no se imponen. Y entonces, claro, esa ha sido una fórmula de chantaje que ha funcionado quizás durante un tiempo, pero ya no funciona porque se ha visto que la estrategia de la oposición no ha dado resultados. Entonces, fíjate, ¿qué tenemos ahora? Tenemos lo que un amigo diputado de la CUCR llama la división entre 3 factores, ahora quizás 4. Los abstencionistas, los
participacionistas y los sí pero no, es decir, los que dicen que sí participan y después dicen que no y después dicen que vuelven a participar. Entonces, bueno, ahora surge este nuevo desgarramiento en la mesa de unidad. Queda por su lado el factor que componen los que apoyaron a Henry Falcón, Acción Democrática por otra parte, los más radicales al frente de los cuales está María Corina Machado y está Antonio Ledesma, y queda pues ese binomio entre Voluntad Popular y Primero Justicia, con el añadido de un Nuevo Tiempo que sinceramente es como el pariente pobre de esa alianza. Sí, y para balancear un poco la conversación, Vladimir, también tenemos que reconocer que ha habido fisuras y reacomodos, por decirlo de alguna forma, en el oficialismo a través de los años, pero las repercusiones de apartarse del chavismo pueden ser nefastas, creo yo, para sus detractores. ¿Es este temor precisamente lo que mantiene a la coalición política del gobierno, en apariencia al menos, tan unida? Yo creo que siempre lo ha mantenido unido el temor a la pérdida del poder. Ese ha sido lo fundamental. Y lo otro, también el discurso pasafactura de algunos sectores de la oposición que son muy torpes en ese manejo de las relaciones con quienes vienen del chavismo. Imagínate, todavía le pasan factura a Ismael García, todavía le pasan factura a Henry Falcón, todavía le pasan factura a muchos de quienes tomaron la decisión, y también me incluyo, pues puedo decirlo, yo salí del gobierno en el año 2007 cuando la reforma constitucional no estuvimos de acuerdo con eso. Y bueno, hay en la oposición la creencia de que hay políticos químicamente puros, opositores químicamente puros, y entonces por supuesto esa visión sectaria termina por alejar a muchos que ven, que están descontentos con el gobierno, pero que ven también en la oposición una desconfianza terrible y bueno, una especie de penalización permanente de hacia quienes estuvieron o estuvimos en el chavismo. Entonces, ese es un drama que vive la oposición venezolana y por lo tanto, mientras no cambie esa actitud no habrá resultados. Sin embargo, hay factores disidentes del chavismo que están en el llamado Frente Amplio, que tampoco ha tenido éxito. No le ha sonado la flauta al Frente Amplio porque fue una especie de mesa de la unidad democrática disfrazada de sociedad civil. Y entonces, bueno, muchos factores independientes, gremiales, se alejaron o se inhibieron porque vieron que se trataba de una coalición gobernada precisamente por la dictadura que ejercían algunos factores dentro de la MUD, ni siquiera los cuatro. Quiero pasar a otro tema, Vladimir, que me imagino que tú conoces muy bien y que está ocupando las noticias este viernes y toda esta semana. Bueno, ya son como unos 12 días. Hubo una nueva jornada de protestas, como tú bien sabes, protagonizada por trabajadores de la salud, y estamos en un conflicto que se ha extendido, que son ya casi 2 semanas, ¿no? Los trabajadores exigen mejor salario, están pidiendo abastecimiento de medicinas, equipo médico en clínicas, hospitales. ¿Qué tan grave, hasta donde tú has podido ver, es la situación y está el gobierno en condiciones de satisfacer por lo menos algunas de sus demandas? Mira, es tan grave que se han visto obligados los trabajadores a tomar esa medida. Por ejemplo, hay situaciones críticas como en el Hospital de Niños JM de Los Ríos, donde, bueno, ya la crisis es inaguantable. No hay la cantidad de camas necesarias, no hay los equipos para hacer, digamos, exámenes de emergencia, no hay los medicamentos para tratar a los pacientes, no hay la comida para que esos muchachos y sus familiares puedan recibir alguna alimentación más o menos digna. Es decir, hay un caos en ese sector salud terrible. Si a eso le sumamos, por ejemplo, los problemas de orden salarial, ha habido mucha incomodidad o mucho malestar por el hecho de que se hayan anunciado aumentos salariales para los militares y que también lo merecen, por supuesto, y han dejado fuera de ellos a los educadores. En estos días publicaba Jorge Roy un tuit diciendo, bueno, un país en el cual quienes reprimen ganan más que quienes educan no es un país que está bien, y creo que es correcto su enfoque. Sí. Pero obviamente también lo que está de por medio es la incapacidad financiera del gobierno de atender todos estos males que han venido haciendo ya eclosión por falta de atención, por desidia, por irresponsabilidad. Y mencionabas, Vladimir, el Hospital JM de Los Ríos. La última vez que estuve en Venezuela visité ese hospital y me tocó ver directamente de todo lo que estás hablando, de la escasez, hablar con familias, hablar con un niño que necesitaba su medicamento para el cáncer, lo estamos viendo en las imágenes, que no tenía y estaban esperando. Entonces es una situación desesperante, y me tocó ver una escena surrealista en la que uno de los directivos del sector salud estaba dando una conferencia de prensa, se le reúnen alrededor sus empleados para protestar frente a las cámaras. Fue una situación realmente muy bochornosa, pero lo difícil aquí es que no ha cambiado la situación
incluso ha empeorado en los últimos años, ¿no, Vladimir? Claro que ha empeorado, pero además recordemos que el presidente Nicolás Maduro durante su campaña, eso es bueno recalcarlo, durante su campaña, él dijo que debía ser reelecto porque iba a encarar la situación económica del país, iba a tomar decisiones. Y lo menos que hemos visto ha sido la toma de decisiones adecuadas para resolver estos problemas. El problema de la educación, el problema de la salud, el problema de los trabajadores petroleros también. Mira, que me han dicho de situaciones muy graves, por ejemplo, bueno, la renuncia o trabajadores que se van y ni siquiera van a cobrar sus prestaciones. En el sector eléctrico se han ido, según estadísticas que publicaba una organización sindical, más de 15.000 trabajadores. Y bueno, aparte de eso, bueno, la crisis, por ejemplo, algo que tiene que ver con nosotros los comunicadores sociales, Rafael, fíjate, sí. La Escuela de Comunicación Social de la principal universidad del país, la UCB, la Universidad Central de Venezuela, donde yo estudié mi carrera, está sin electricidad. Se robaron los cables hace varios meses y no hay institución que responda. ¿Pero ya no hay clases tampoco? Bueno, ahorita, en este momento, bueno, están terminando el semestre a duras penas, sin luz. Las materias que se cursan en horario vespertino la están haciendo en otro sitio. Es decir, una situación, bueno, imagínate tú, la frase de Bolívar, moral y luces son nuestras primeras necesidades. Hay moral, pero no tenemos luces entonces en la Escuela de Comunicación Social de la UCB. Imagínate. Bien, Vladimir, se nos acaba el tiempo, desafortunadamente, como siempre, te agradezco tu análisis y perspectiva. El analista y periodista de radio y televisión venezolano, Vladimir Villegas, nos acompañaba en vivo desde Caracas. Hasta la próxima, Vladimir, gracias. Gracias, y saludos a Fernando, pronta recuperación. Saludos a Fernando, gracias. Le enviamos directamente, le mandamos directamente el saludo de tu parte para Fernando. Siguiendo con Venezuela, ¿se imagina usted trabajar por meses sin recibir un salario? Esa es la situación de la que se quejan trabajadores de la salud en Venezuela, quienes han salido a protestar exigiendo un salario digno. Y como nos informa Osmari Hernández desde Caracas, estos profesionales de la salud también dicen que en algunos hospitales ni siquiera tienen el equipo médico necesario para salvar vidas. Tengo 19 años de servicio, nací en el Hospital Universitario de Caracas, conozco al Hospital Universitario como mi alma. Francia Sotomayor es enfermera en el Hospital Universitario de Caracas. Dice que su paciencia se agotó al intentar sobrevivir entre quincena y quincena con un sueldo que considera indigno. Una situación que dice la llevó a sumarse a un paro de enfermeras que lleva 9 días y al que se unieron trabajadores de la salud y médicos. Hemos esperado enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. ¿Somos injustos nosotros? ¿Somos nosotros los que queremos tumbar el gobierno? Advierte que con el estómago vacío difícilmente pueden salvarse vidas. Lamenta que los menos de $3 que devenga mensualmente, calculados con base a la tasa oficial más alta, tampoco le alcance para tener calidad de vida y ni siquiera para comprar sus uniformes. Como prueba mostró sus zapatos que hoy lucen desgastados y agrietados. Somos nosotros los que nos estamos inventando que venimos a trabajar con los zapatos rotos, que no tenemos uniforme, que no podemos comprar un cartón de huevo, que yo no puedo sacar a mi hijo. Y no es lujo, porque cualquier niño quiere una chupeta y yo no tengo para comprar una chupeta. Señor presidente, a usted lo invitamos a que viva con el sueldo que ganamos. Sus colegas también sacaron cuentas y mensualmente tienen que decidir si compran 1 kilo de pollo o 1 de jabón para lavar los uniformes, y para ambas cosas se queda corto. Así que han decidido protestar frente a las puertas de distintos hospitales en la capital venezolana. Tal es el caso del Hospital del Lídice, donde exhibieron esta muñeca de juguete vestida de enfermera como símbolo de protesta. Esto es una enfermera que está así, mire, sin zapatos, está en terapia intensiva como estamos nosotras. Ve, está flaquita, desnutrida, porque no tiene las proteínas, porque no las hay. Si vienes con hambre, si vienes débil, si vienes desmotivado también, ¿cómo puedes atender y dar buena atención y calidad a tus usuarios? Es imposible. La protesta de los trabajadores del sector salud no solo se centra en las condiciones salariales, sino también en las de trabajo. Y es que podemos observar en la emergencia del Hospital Clínico Universitario cómo algunos pacientes tienen que ser tapados con plásticos, pues no cuentan con sábanas suficientes, tampoco con insumos médicos y medicamentos. En este salón no hay aire acondicionado y de igual manera hemos podido observar la presencia de moscas que se encuentran entre los pacientes.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro asegura que la crisis económica es producto de lo que han denominado como una guerra económica combinada con las sanciones internacionales que califica como bloqueo. En lo que va de 2018 ha anunciado 13 incrementos del salario mínimo, el más reciente el 21 de junio del 103%, mientras según la Asamblea Nacional la inflación acumulada a mayo se ubicó en 1995% y la expectativa del Parlamento para el cierre de 2018 es del 300.000%. Para CNN, Osmaria Hernández, Caracas.